Hola, bienvenidos al primer videotutorial de Warhammer Fantasy. Hemos preparado un sencillo escenario con un lago y un par de elementos impasables. En este lago pues está Bartolo, vamos a llamarlo. Es este mago del saber de las bestias que está pues pescando. En el que vamos a explicar cómo funcionan la fase de movimiento. Antes que nada cabe reseñar que hay unas diferencias de base con anteriores ediciones. Las dos principales son que en las ediciones anteriores se usan los centímetros para delimitar las distancias, mientras que en la edición octava se usan las unidades métricas. Las llaman así en castellano, pero son pulgadas de toda la vida. Una pulgada equivale aproximadamente a 2,5 o 2,6 centímetros. La segunda principal diferencia respecto a ediciones anteriores es que en octava se puede medir en cualquier momento. De este modo, aunque sea el turno de estos caballeros pantera de un jugador A, llamémosle que lleva imperio, este jugador B, que tiene este grupo o esta unidad de alabarderos, podrá ir tomando medidas. Es decir, uno podrá tomar medidas independientemente de que sea su turno o no. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja principal encontramos que el hecho de poder tomar medidas en cualquier momento facilita que cuando le toque a este jugador ya tendrá una estrategia predefinida que le va a agilizar mucho las cosas. Por lo tanto, se presupone que el turno de este jugador será más rápido a la hora. ¿Por qué? Porque ya habrá tomado pues las distancias de carga, las distancias de movimiento y sabrá cómo posicionar las tropas o qué hechizos va a lanzar a qué unidad, si están al alcance o no están al alcance. Lo mismo pasa con los disparos a distancia. Como contrapartida, que no es necesariamente mala, pero sí que cambia las dinámicas bastante de juego, tenemos que el hecho de tomar las medidas en cualquier momento permite que las unidades a distancia, como por ejemplo la artillería o la magia, sean bastante poderosas en esta octava edición, porque no hay tanto margen de error. Si bien es cierto que un jugador que no toma medidas con el tiempo mientras va jugando las va calculando mentalmente, se las va haciendo suyas, el hecho de medirlas te asegura de que las unidades enemigas estarán al alcance pues, de un cañón o de un mortero, o que estarán al alcance de un hechizo que tenga uno de tus magos. Al principio de la fase de movimiento hay una especie de subfase donde las unidades que así lo estipulen sus reglas deben llevar a cabo sus reglas propias, es decir, algún tipo de chequeo de liderazgo o alguna regla especial que tengan. Ya justo después viene la fase de cargas, donde las unidades declaran cargas, reaccionan a la carga, etcétera, etcétera. Para declarar las cargas, pues el jugador tiene que tomar las medidas necesarias para saber si está en rango y las marca con un marcador. Hay dos opciones: o se declaran todas las cargas de golpe y se van poniendo marcadores distintos en el campo de batalla, o se declara una carga y se resuelve en el mismo instante. Ambas opciones son válidas y no cambian mucho el resultado de la estrategia. En este caso vamos a simular que el jugador de los caballeros pantera declara una carga sobre la unidad de alabarderos. Declararía la carga y inmediatamente el jugador defensor debería llevar a cabo una reacción a la carga. Dichas reacciones son tres. Pueden mantener la posición, es decir, mantenerse firme y esperar a que la unidad atacante llegue o no. Puede huir, puede declarar una huida estratégica. Si esta unidad considera que va a perder, puede intentar huir y reagruparla posteriormente, o puede aguantar y disparar. En este caso, como estas unidades no tienen armas a distancia, sino que van con alabarda, la opción de aguantar y disparar no la podría llevar a cabo. Sí que la podría llevar a cabo si hubiera algún personaje equipado con pistola o algún otro tipo de artilugio. Vamos a simular que la reacción a la carga de los alabarderos sería mantener la posición. En este caso, para determinar la distancia de carga de los caballeros, en vez de tirar 2 dados de 6, que es lo que suelen cargar las unidades de infantería que vean a pie, normalmente, tirarían 3 dados de 6, porque tienen la regla especial zancada veloz al ir montados encima de caballos. Tiraríamos los dados y cogeríamos los dos valores más altos, 3 y 3, 6, que sumaríamos a su valor de movimiento normal.
Estamos a una distancia aproximada de 11, un poco más de 11, por lo tanto tendríamos que llegar a 12. 6 más 7 que tienen de movimiento, porque sus caballos van con barda y les resta 1 al movimiento, llegarían de sobra a los 12 necesarios para poder cargar. Hecho esto, sacaríamos el marcador y arrastraríamos la unidad hasta que estuviera en contacto con el frontal de la unidad atacada. Y haríamos el movimiento que se denomina cerrar la puerta, que es poner y maximizar todo el contacto entre las dos unidades. Para el caso de la infantería sería algo parecido. Declararíamos la carga, esperaríamos a que el jugador determinara una reacción a la carga y en el caso de mantener la posición, pues nos dispondríamos a completar la carga. En el caso de los alabarderos se usan 2 dados de 6 en vez de 3, por lo tanto tiraríamos los dados. Hemos sacado un 6 y un 2, 8, que sumados a los 4 de movimiento que tienen los alabarderos, nos permitiría llegar también a la unidad de caballeros. En este caso, sacaríamos los dados y el marcador y moveríamos la unidad hasta maximizar también contacto con la unidad de caballeros. La unidad de alabarderos se encuentra ahora mismo a 10 unidades métricas de los caballeros. Puede ocurrir que a la hora de determinar la distancia de carga, el resultado sea demasiado bajo para que la unidad pueda completar el movimiento a la unidad que carga. En este caso, los alabarderos, con sus 4 de movimiento más un resultado de doble 1, obtendrían un total de 6, que no les permitiría llegar a los 10 necesarios para llegar a los caballeros. En este caso se consideraría una carga fallida. En las cargas fallidas, la unidad mueve solo el valor del dado más alto. Al sacar doble 1, solo moveríamos 1. Si hubiéramos sacado, por ejemplo, un 3, moveríamos los 3. En el caso que hubiéramos obtenido este resultado, cogeríamos para determinar la carga fallida el valor más alto. En este caso sería un 3. Y para ello moveríamos los alabarderos en la dirección a la que se disponían a cargar. Moveríamos 3 unidades métricas hacia adelante. Y la unidad se quedaría aquí. Las unidades en Warhammer disponen de un frontal, que es la línea frontal de la unidad, disponen de 2 flancos, que son estos dos de aquí, y disponen de una retaguardia, que es esta de aquí. Dependiendo de eso, las cargas pueden ser más mortíferas si son por el frontal, por la retaguardia o por el flanco. Dichos límites vienen establecidos por la línea visión de la propia unidad. Para ello usamos un artilugio como este, que no deja de ser una pequeña escuadra que colocamos en el vértice de la unidad. Con este artilugio trazamos una línea recta y nos viene determinado cuál es el arco frontal de la unidad, cuál es el arco del flanco, y lo mismo pasaría si hiciéramos el cálculo para la retaguardia. Colocándolo aquí nos daría, pues, por ejemplo, el arco de retaguardia. En este caso, los caballeros imperiales se disponen a cargar a los alabarderos. Colocaríamos el marcador, el artilugio en este vértice, trazaríamos una línea recta con la ayuda del accesorio para determinar hasta dónde llega el frontal y hasta dónde llega el flanco de la unidad de alabarderos. En este caso observamos como más de la mitad de las miniaturas de los caballeros pantera se encuentran dentro del límite del flanco y solo un caballero y medio se encuentra dentro del frontal. Eso implica que la unidad de caballeros pantera atacaría a la unidad o cargaría a la unidad de alabarderos por el flanco de dicha unidad. Eso tiene unas ventajas de cara a la resolución de combate que contaremos más adelante. Justo después de la subfase de cargas vendría la subfase de movimientos obligatorios. En ella tenemos que reagrupar alguna unidad nuestra que esté huyendo. Por ejemplo, si estuviera huyendo estos alabarderos de los caballeros imperiales, es en este momento que tendríamos que realizar el chequeo de liderazgo para reagruparla. En este caso sacaríamos un 5, que es inferior al valor de liderazgo de dicha unidad, por lo tanto pasarían el chequeo de liderazgo correctamente y podrían reagruparse. Una vez reagrupada, pues podemos encarar la unidad hacia donde más nos convenga. En este caso sería lo más inteligente encarar dicha unidad con el frontal hacia los caballeros
Pantera. Con un resultado como este, la unidad no se podría reagrupar. El valor de las unidades, en este caso del Imperio, suele oscilar entre 7 y 8, y en este caso, al haber sacado un 9, quiere decir que no habríamos superado el chequeo de liderazgo, por lo tanto, esta unidad seguiría huyendo. La distancia de huida vendría determinada otra vez por 2 dados. Tiraríamos y sacaríamos un 11. Eso querrá decir que la unidad huye 11 unidades métricas adicionales. Por tanto, se vendría prácticamente hasta aquí. En esta fase de movimientos obligatorios, las unidades que tengan la regla especial movimiento aleatorio también tienen que llevar a cabo sus movimientos. Ninguno de estos dos casos nos sirve, pero hay unidades que en vez de tener un valor fijo de movimiento, tienen un valor aleatorio, que viene determinado a veces por 2 dados de 6 o 3 dados de 6. Es ahora cuando dichas unidades tienen que mover. Se tirarían los dados y se suman los resultados para determinar el movimiento. Cuando dicho movimiento entra en contacto con una unidad, se considera cargada, es decir, que si el movimiento, aunque no se declare una carga, llega a la unidad objetivo, dicha unidad objetivo será cargada. Llegados a este punto, las unidades que no hubieran cargado en este turno podrían pasar a la subfase de resto de movimientos. En esta subfase, las unidades pueden mover o marchar, y también otras acciones como pivotar y reorganizarse. Para mover, las unidades pueden mover el valor recogido en su libro de ejércitos, que viene determinado en sus características. Esta unidad, por ejemplo, de alabarderos puede mover 4. En este caso podría mover 4 hacia adelante, o podría mover la mitad de su valor de movimiento hacia los lados o hacia atrás. La marcha viene determinada por el doble del valor del movimiento. En el mismo caso de los alabarderos, si mueven 4, podrían llegar a mover hasta 8 hacia adelante, pero no podrían marchar hacia los lados ni hacia atrás, ya que se considera un movimiento muy brusco y desorganizado y no se puede realizar con la misma agilidad que se mueve hacia adelante. En este caso, para marchar no hay ninguna unidad a 8 unidades métricas. Si fuera el caso de la unidad enemiga de los caballeros que estuviera aquí, al encontrarse a 4 pulgadas, dicha unidad de alabarderos, para poder realizar una marcha, tendría que superar previamente un chequeo de liderazgo. En un 7 lo superaría correctamente y podrían marchar las 8 unidades métricas que quisieran. En esta subfase de resto de movimientos, las unidades también se pueden reorganizar y pivotar. Para pivotar, simplemente mantenemos el eje central de la unidad, que sería más o menos por aquí en medio, y la unidad puede girarse hacia donde considere. Hay que tener en cuenta que dicha unidad, por mucho que pivote, no podrá declarar cargas porque las cargas han sido declaradas en una subfase anterior. En esta misma subfase también podemos llevar a cabo la reorganización de las unidades. Si nos fijamos en esta unidad de alabarderos, que dispone de 20 miniaturas en un frontal de 5 por 4 filas, podríamos reorganizarla de tal manera, por ejemplo, que quedara un frontal de 10 miniaturas que saldría por aquí los lados y solo 2 filas. Para ello marcaríamos el punto central de la unidad e iríamos sacando las unidades de atrás y las iríamos poniendo a los lados, por aquí y por aquí también. Siempre manteniendo el punto central y el eje central de las unidades. Al mismo tiempo también podríamos llevar a cabo el pivotaje, como hemos explicado antes, manteniendo el punto central de la unidad. Si la unidad a reorganizar tiene músico, puede llevar a cabo lo que se llama una reorganización rápida. Para ello deberíamos superar un chequeo de liderazgo, en este caso lo pasaríamos, y dicha unidad podría reorganizarse y posteriormente mover. Para el caso de reorganizar unidades a distancia, en el caso de esta unidad de arqueros del Imperio, podrían llevar a cabo una reorganización rápida con el músico, en el caso de que lo tuvieran equipado, podrían encararse hacia un sitio o hacia otro, pero luego siempre contarían con una penalización de -1 al impactar a la hora de disparar, porque la reorganización se considera también un movimiento. Por lo tanto, esta unidad habría movido antes de llegar a su fase de disparo.
Dicho esto, damos por finalizado el tutorial donde hemos explicado las nociones más básicas de la fase de movimientos para dar paso al siguiente tutorial donde explicaremos cómo funciona la fase de magia. Gracias por haber estado allí y nos vemos en la próxima.